Aquellos que osen corromper la paz son aquellos que para la guerra están preparados. Aquellos quienes están dispuestos a destruir lo que con esfuerzo se mantiene es porque están dispuestos a cambiar lo que cayó por sus actos. Quienes tienen el poder para cambiar el mundo tienen el poder para decidir el futuro que sus acciones ocasionarán en la vida de los débiles. Aquellos a los que la gracia no los ha beneficiado son aquellos que sin importar sus acciones no harán nada para evitar el cambio. Las acciones de los fuertes recaen en los débiles, que si bien son más en número carecen de la valentía para enfrentar a los más grandes. Quienes corrompan la paz serán aquellos a los que la vida los ha tratado con desgracia. Quienes destruyan la creación del hombre serán aquellos a los que la muerte ha de temer, pues son ellos que con sus acciones terminarán con lo que el mundo conoce hasta el día del juicio. El cambio llegará eventualmente. El surgimiento de los más grandes comienza en los próximos tiempos. Las acciones que provocan destrucción también provocarán conflicto. El conflicto lleva a la discusión, y después a la ruptura. Luego, a la guerra. La sangre caerá de los más grandes. El rojo es el color que predomina en el negro futuro que le aguarda al mundo. La imagen de la muerte pronto será conocida. Aquel que desciende de Dios será el Mesías que destruirá antes de construir. Capítulo 11, parte 1. El demonio. Su túnica roída bailó con el viento de la noche, nubes obscuras cubrían los cielos, la luna como un faro borroso en la incertidumbre de esta melancolía nocturna. El olor acre que desprendían sus prendas era llevado por el aire que la recorría, su ropa escolar destacaba por debajo, como un contraste ante lo que representaba su otra prenda. El metal enfundado en metal que portaba en su mano izquierda era empuñado con aprecio, entendiendo su valor al proveerle una especie de pacto con el ángel que se había desvanecido con el otro ángel de cabello amarillo. Su ojo ondulado, místico, brillaba en la noche, recorriendo los árboles en desorden ordenado frente a su mirada apática. La iglesia de piedra y madera que apestaba a muerte a sus espaldas, expresando silenciosamente su desdén hacia su descendencia. Esperando la llegada del caído líder, Naruto se hallaba de pie fuera de la iglesia, en silencio absoluto, pensando en lo sucedido. Su pulgar recorrió los grabados en la vaina plateada y dorada que empuñaba su mano, los rostros de los de alas blancas sentidos en su piel, recordando sus formas sin alguna razón en particular. La espada que se le había prestado era lógicamente un intercambio momentáneo. El ángel guardaría los anillos de Asia, ahora suyos, y cuando él los quisiera debía entregarle la espada. El cómo lo haría era algo desconocido actualmente. Tendría que conocer a alguien de la iglesia para ello, muy seguramente. Ese alguien intentaría matarlo por ser mitad demonio, muy seguramente también. Pero no pensaría en ello por el momento. No quería los anillos de Asia, por ahora. Usarlos despertaría curiosidad en sus allegados, y la curiosidad causaría preguntas que no quería responder. Esas respuestas causarían más preguntas, volviéndose un círculo sin fin que arruinaría sus planes para salir de aquí. Aceptar la propuesta de Azazel solo era una especie de experimento para saber si había otra manera de volver a sus tierras, con el uso de su magia. Algún círculo mágico de los que había usado Rías con él, pero a mayor escala. La suficiente como para llevarlo de vuelta con Lord Danzo. Acto seguido informaría de la situación, la traición posiblemente ya sabida de la mayor, y después de su aniquilación seguirían con sus planes de conquista, de paz. Había pasado poco tiempo, pero eso era irrelevante. Podrían cubrirlo los demás Rose, pero aún así quería volver a su lugar. Era un extraño aquí, no quería estar rodeado por tantas personas molestas, frágiles. No quería tener que ver con nadie aquí. Solo le estaban ocasionando problemas. Esta vida no era para él. Pensé que era más grande. ¿Usaste un maldito niño para las ratas, Azazel? Una voz profunda provino desde su espalda, pero no se giró ante el nombre mencionado. No le harían ningún tipo de daño, habían hecho un trato después de todo. Tenía la certeza de que el hombre honraría sus palabras, las seguiría al pie de la letra. Escuchó una risa en respuesta a las palabras del anterior hombre, una que reconoció claramente como la del caído de cabello negro y rubio. Bueno, ya viste cómo quedaron las ratas, amigo, el chico es hábil, hay que admitir. Un gruñido respondió la frase de Azazel a sus espaldas, afirmativamente. Sin voltearse, mostró la espada que sostenía a los dos hombres a sus espaldas, misma que brillaba con la luz diluida de la luna en el cielo nublado bajo el que estaban. Un ángel apareció de la nada. Dijo, el lugar quedó en silencio ante sus palabras dichas monótonamente.
No me atacó, ni dijo nada que delatase algo acerca de ustedes, antes de que lo pregunten. Pero tengo una pregunta. Cuando se dio la vuelta, la familiar vista del hombre con gabardina fue bien recibida, sus alas negras plegadas en su espalda. Su rostro estaba serio, con las manos metidas en los bolsillos. Sus ojos violeta eran penetrantes, su expresión sonriente desapareció por completo de sus rasgos bohemios. El otro hombre era grande, parecía un oso. Su cabello era semilargo y negro que se conectaba con su barba abundante en su rostro rudo, igualmente negra. Sus cejas eran gruesas, sus ojos permanentemente cerrados, arrugas en sus extremos. Vestía una túnica color olivo en sus hombros enrollada, una especie de traje de combate color azulado con protección en antebrazos y muslos en tono negro de vivos amarillentos. Sus alas, al igual que las de Azazel a su lado, permanecían visibles, plegadas en su espalda. Tenía los brazos cruzados sobre su pecho, callado al igual que el otro ante sus palabras. Adelante, niño. Fue Azazel quien le indicó que escupiese su pregunta, su rostro no cambió en lo absoluto. Naruto dejó caer la vaina a su lado, sin dejar de sostenerla en su agarre de hierro. Lo que sé de los ángeles me dice que tienen alas blancas, como una paloma. Guardó silencio unos momentos, observando las nulas reacciones de los hombres unos metros por delante. El que vi tenía alas doradas. ¿Sabes algo al respecto? Observó prácticamente los engranajes girar en la cabeza de ambos hombres frente a él, que a grosso modo no emitieron reacción alguna. Compartieron una mirada, a pesar de que el más alto tenía los ojos cerrados. El lugar quedó en silencio cuando las palabras fueron expulsadas. Sus rostros serios parecían hablar telepáticamente entre ambos, le era completamente desconocido lo que sucedía en sus cabezas. Finalmente, y luego de largos momentos en silencio, fue el nuevo quien habló con su voz grave. Michael. Dijo, su voz con cierto tono desagradable impregnado en su frase. ¿Qué quería de ti ese ángel maricón? Ignoró por el momento la pregunta del oso, centrándose en el nombre escuchado. Grabó las letras que lo componían en su memoria, sabiendo que lo vería tarde o temprano. El ángel Michael. Debía ser importante si tenía ese color de alas. Los demonios tenían más pares de alas en base a su rango y poder. Debía ser similar en su contraparte entonces. Pero eso solo explicaba el rango, no el color. Regresó a la pregunta del hombre. Debía responderla para que no pensaran nada malo sobre su encuentro. Ya había sospecha en la mente de Azazel seguramente. Se llevó a una víctima. Los detalles son irrelevantes. Su voz monótona hizo que la nariz del hombre se arrugase en molestia. Iba a objetar su falta de detalle, pero Azazel levantó una de sus manos, en señal de silencio. El hombre obedeció sin decir nada. El niño dice la verdad, Barakiel. Además, es un demonio, te recuerdo. Si Michael en persona no lo mató, tiene que haber un buen motivo. Estoy seguro que nos lo contaría si fuera algo importante, ¿no es así, Naruto? Azazel explicó, sin dejar de verlo a los ojos en todo momento. Naruto asintió de manera leve a sus palabras luego de unos segundos. Azazel imitó su gesto después, con una leve sonrisa en sus labios. Ya hablaremos luego de esa espada, añadió, señalando el arma empuñada en su mano izquierda. Debería quemarte la piel con solo tocarla, pero no parece que lo haga. Dijo más como pensamiento críptico. El hombre de cabello mixto suspiró, pesadamente. Su expresión anterior había desaparecido de sus rasgos, al digerir la información del ángel en el territorio de demonios, donde también había caídos. Ciertamente fue un asunto delicado el que acababa de suceder hace unos minutos. Si por casualidad se hubiera sabido la situación, lo más probable era que algunas sanciones se aplicaran por violar los tratados de paz. Una paz que apenas se sostenía entre las tres facciones bíblicas. Miró al chico misterioso que había estado observando hasta ahora. Tenía potencial, y mucho. Deshacerse de esos caídos tan rápido no era normal para un demonio, menos alguien de su edad. Incluso un noble tendría problemas si lidiara con 4 a la vez. Y helo ahí, él estaba sin un solo rasguño. Debía que poseer algún tipo de habilidad extra aparte de su inusual magia. Llegaría al fondo de ello, con total seguridad. Se había ganado su respeto, y les contó acerca de Michael sin necesidad de hacerlo en primer lugar. Eso quería decir que también quería algo de ellos, o de él, mejor dicho. Sea lo que fuera, se lo daría. Se lo había ganado. Había destruido a los traidores, tendría su reconocimiento por ello. Simple no. Muy bien, su voz emergió de la nada, el campo silencioso llenándose con ella cuando habló, ahora en su tono habitual.
Dije que te enseñaría algunos de mis trucos si matabas a las ratas y me hablabas de tu magia. Azazel comenzó, el hombre a su lado bufó ante sus declaraciones. Naruto asintió, entendiendo lo que quería decir con ello. Entonces era el momento. Supuso que no podrían hablar de esas cosas aquí, precisamente. Debían estar en un lugar menos público, por así decirlo. Lo más probable era que lo llevasen a Grigori, o como dijo que se llamaba su base. Sería lo más seguro para todos aquí, un poco menos para él al tratarse de un mestizo, según sus pocos conocimientos sobrenaturales y experiencias propias. No sería bien visto por otros caídos, pero en presencia de Azazel no debería suceder nada significativo. El hombre no le haría nada mientras él no le haga nada. Ya lo había demostrado en el parque y aquí, al aparecerse así como así. Incluso Michael bien pudo atacarlo, pero no lo hizo. O tenía una suerte de los 1000 demonios, o se metía justo en las situaciones menos peligrosas políticamente para él, lo cual dudaba bastante. Dame un momento, dijo, no esperando una respuesta de Azazel o el hombre a su lado, Barakiel sí recordaba. Sus manos formaron un sello de carnero frente a su pecho, los hombres viendo cada uno de sus movimientos. Inhaló, canalizando la mitad de sus reservas actuales de chakra para realizar el jutsu que quería hacer. Soltó el aire, pronunciando el nombre de la técnica en sus pensamientos ocupados. Jutsu multiclones de sombras. El humo estalló a su lado, truenos rodearon el cuerpo de Barakiel ante lo repentino de la acción en cuestión. Azazel rápidamente colocó la mano en su pecho, deteniendo cualquier cosa que el oso haría, creyendo que se trataba de una especie de ataque. El humo fue barrido por el aire rápidamente, era tan denso que tardó un tiempo en disolverse en la nada absoluta de la oscuridad en la que hablaban actualmente. Una copia perfecta de sí mismo se manifestó sobre la verde hierba fuera de la iglesia. Los hombres se mostraron sorprendidos ante la vista de ahora dos pelinegros frente a ellos, exactamente idénticos en todos los aspectos. Te dije que su magia era interesante. Azazel habló con su compañero, quien asintió a sus palabras dichas en una tonalidad altanera, como si hubiese ganado una especie de apuesta. Saltó simplemente hacia los árboles, perdiéndose entre la oscuridad de la noche brumosa, dejando a su clon en el lugar. No quería correr el riesgo de que su otro clon se disipara por falta de chakra, o si recibía más daño del debido. Con Azazel no debería suceder eso, y si lo hacía entonces no sería problema reemplazarlo furtivamente. Era curioso lo rápido que fluían las cosas en este lugar. Había pasado solo un día en la ciudad, y ya había conocido gente interesante. Solo esperaba que el ritmo se redujese a partir de ahora, todo sería caótico de ser así. El clon miró a Azazel cuando decidió que era hora de partir a Grigori, o a dónde lo llevaría el caído. El hombre reconoció el gesto con uno propio, ignorando de momento la escena anterior. Sus preguntas podrían esperar hasta estar en un lugar más privado, lejos de miradas divinas. Posó con cuidado la mano en el cristal, sus dedos adhiriéndose finamente con una pizca de chakra en sus yemas, para tener mejor agarre. El cristal estaba ligeramente frío ante la alta noche que envolvía sus actos. Deslizó suavemente la ventana hacia arriba, abriéndola lenta, pausada y silenciosamente. Apartó las cortinas entreabiertas color rojo, su habitación espartana sumida en la oscuridad de la noche, su sombra proyectada por las luces en la calle a sus espaldas. Entró grácilmente, sin producir ningún sonido cuando sus pies en zapatos escolares aterrizaron en el suelo de madera limpio. El contraste del calor en el interior y el frío en el exterior fue notado, mas ignorado. El ahora conocido olor de este lugar fue relativamente bien recibido, era mejor que la peste de la ciudad. Sus ropas manchadas, podridas y bañadas en rojo seco yacían enrolladas en sus brazos, al igual que su armamento utilizado durante su última operación, por así decirlo. Su rostro seguía manchado con la sangre seca, su mente aún ocupada con los últimos acontecimientos. La espada de Michael estaba sellada en su cuello, nadie debía verla hasta que sea de utilidad nuevamente. Dejarla aquí sería peligroso, lo mejor era llevarla siempre consigo. Ubicó su bolsa donde estaban los pergaminos que contenían sus pertenencias, misma que se encontraba debajo de su cama. Caminó hacia el costado del mueble, agachándose y dejando de momento su túnica más armas al lado en el suelo cuando sus rodillas se conectaron con este. Su mano buscó, rápidamente encontrando la tela de la bolsa, tirando, emergió a la oscuridad de su habitación minimalista. Abrió el cierre, después de colocarla en una posición cómoda para ser abierta, sus pergaminos visibles ahora para su inusual mirada fría, aún pensativa.
Tomó uno de la superficie, uno que sabía que no contenía nada y rápidamente selló el equipo que usó en él. Su bolsa de armas, su espada, su túnica, todo. Alcanzó otro al lado del anterior después de dejarlo con el resto. Cuando se levantaba, la ilusión que mantenía sobre sus prendas se deshizo, sus ropas ambú ahora eran visibles en el humo disipándose lentamente. Arrojó el pergamino en su mano a la cama, mientras comenzaba a desvestirse, el equipo retirado era dejado en el suelo silenciosamente para no despertar a Rias, quien seguramente dormía en la habitación adyacente a la suya. Unos segundos después, se encontraba en su ropa interior, mirando a la nada, pensativo. No podía sacar a Asia de su cabeza, por más que quisiera. La sensación del vacío en él era cada vez más molesta, en su opinión. Pudo haber hecho más por ella, ciertamente. Pudo ir en su búsqueda después de escapar de los caídos, incluso pudo haberlos eliminado en ese mismo momento. Pero no quería correr el riesgo de cometer un error en este lugar. No sabía que ellos eran traidores a su misma especie. De haberlo sabido, las cosas serían notablemente distintas a lo que fueron al final. Aún así, había uno que seguía con vida después de toda la situación: Fred. El sacerdote con cara de idiota seguía ahí, merodeando seguramente. Era un cabo suelto, pero uno molesto en el mejor de los casos. Sabía que seguía con vida, no atentó a su salud con gravedad. Suspiró ante sus pensamientos. Vengó a Asia pero no resolvió nada. Michael se la llevó, ella al menos estaba a salvo ahora. A salvo de este mundo maldito. Ese era su consuelo en este momento. El hecho de que ella perdiera la vida, quizás fue lo mejor. Eso solo recalcaba la necesidad de paz en este, y en su mundo. Debían erradicar esos atentados de una vez por todas. Debería dejar de morir gente así, como ella, por cosas como esta. Ellos lo hacían, ciertamente. Mataban gente, pero no como ella. Ellos solo terminaban con los importantes, con los que tendrían consecuencias cuando su sangre manche sus paredes. La gente común no era su objetivo, aunque podrían estar en el camino muchas veces a la hora de acabar con el relevante. No había necesidad para acabar con inocentes. No estaba prohibido. Simplemente era una chispa de humanidad. Algo era seguro a partir de ahora: apegarse a un ser era una debilidad. Tener sentimientos por alguien de cualquier manera era una debilidad. Preocuparse por alguien era una debilidad, que debía erradicarse totalmente. No volvería a cometer ese error. No volvería a tener esa debilidad. A partir de hoy, cualquier tipo de sensación medianamente parecida a la que tuvo con ella quedaría inmediatamente sepultada en el olvido. Suspiró una vez más. Su cuerpo semidesnudo bañado por la luz artificial de la calle bajo la ventana. Sus pensamientos eran contradictorios con su plan actual. Requería formar relaciones para parecer que estaba cambiando, para hacer ver a su familia que se volvía normal. Para que lo dejaran ir rápidamente. Solo debía fingir a partir de ahora. Podía hacerlo. Los sentimientos reales no existían para él, los suprimió totalmente. Pasó su mano por su rostro, la sangre seca adherida a su piel fue incómoda de sentir. Quizás debería tomar una ducha. Se sentía agotado luego de darle a ese clon la mitad de su chakra. El clon que todo este tiempo se mantuvo arropado en la cama se disipó sin hacer ruido. Los recuerdos de su día invadiendo su cabeza como flashes desordenados. Tuvo una conversación con Sona, recapitulando. Hablaron de trivialidades, ante las miradas de los demás miembros de su club, miradas distintas en cada uno de ellos. No hubo ninguna clase de problemas con los demás estudiantes, al parecer tenía una apariencia lo suficientemente disuasoria para evitar conflictos, algo que Sona apreció. Le preguntó si le interesaba unirse a otro club, pero el clon le respondió que no. Estuvo de acuerdo en eso. Dejando sus memorias de lado, terminó de guardar sus cosas en la bolsa. Quería ducharse, quitar la suciedad de su cuerpo, la podredumbre en su mente. Por suerte su habitación tenía baño privado. No iba a encontrarse con Rias de casualidad si salía de su habitación, lo cual era evidentemente apreciado. Por ahora quería descansar. Deshacerse de estos pensamientos tan distintos. No haría nada durante los próximos días, no es que hiciera mucho de todos modos. Con sus pocas acciones provocó destrucción y muerte. Era tiempo de relajarse o terminaría siendo descubierto. La maldad posee infinitos rostros. La maldad a menudo se asocia con el color rojo, el color de la sangre y por ende del dolor. El dolor que sentía en su cuerpo reclinado fue sentido, no podía evitarlo. Mas lo ignoró en pos de continuar.
Respiraba con dificultad en su estado maltrecho, su máscara blanca yacía agrietada, cubierta de suciedad y sangre que no era de su pertenencia. Sus ojos vacíos encarnaban la muerte bajo el velo de la cerámica blanca y sucia, observando el lugar del que había venido. Cuerpos yacían en montones y montones. Almas yacían en esencia invisible, esfumándose para expiar sus pecados en sus anteriores vidas. Su rostro no mostró arrepentimiento alguno ante la obra de su Creador todopoderoso para esta gente. Su forma no vaciló, sus creencias de mantener una especie de moralidad seguían presentes, pero esta escoria no la merecía. La realidad era distinta a lo que creyó. La realidad debía afrontarse de una manera cruel, pues así aprenderían los más osados. Crear destrucción era el paso necesario para crear un nuevo orden. Un nuevo orden significaba una nueva esperanza. La esperanza era el faro que la paz necesitaba para encontrarlos en la oscuridad. Apretó su arma creadora de desgracias en su mano derecha. Su material crujiendo ante su atronadora fuerza, completamente alejada de lo que un humano podría soñar con alcanzar. Miró los rostros de los seres que yacían en el suelo destruidos. Atisbó sus expresiones. Horror y dolor. Terror y desesperación. Resignación y desesperanza, en algunos. Era el mensaje que quería transmitir. La sociedad no estaba lista para ellos. La sociedad, el mundo ninja no tenía idea de la magnitud de los seres que en las sombras viven escondidos. La maldad posee infinitos rostros, pensó, recordando las palabras que leyó. Mas el tuyo es uno que nunca será olvidado por aquellos que en la luz residen. Tenía razón, el maldito que lo escribió. La maldad era homogénea. Todos tenían maldad en ellos. El problema era no aceptarla. Al estar aquí, al hacer esto, dejaba claro que era un ser despreciable. Lo que se vería como un hombre y en realidad era un niño, había cometido el acto inenarrable de cometer una masacre. Pero sus actos no fueron hechos con maldad. Fueron hechos por el bien mayor. Se levantó de su posición y caminó en dirección de la muerte. Sus pasos indómitos por encima del crepitar del poco fuego que aún mermaba en la destruida estructura. Chalecos blancos sucios eran vestidos por los hombres y mujeres que en el suelo moraban, destrozados de muchas formas distintas. Bandanas ninja con el logo de su aldea oculta brillaban por su ausencia, ahora en su poder para confirmar sus bajas posteriormente. Se quedó de pie, mirando sus actos provocados por su mano dura, su mente aún más dura no sintió nada por acabar con estos seres que amenazaban la idea del líder. Younin de la nube habían sido avistados en la frontera del país del fuego, con órdenes desconocidas, se asumieron hostiles para los intereses de Konoha. La respuesta de Lord Danzo fue su ejecución inmediata. Y helos aquí. 12 Younin de alto rango, contra 2 miembros de la raíz. Su visión cambió de rumbo, pero su rostro siguió mirando en la misma dirección. Las llamas calientes no mermaban en su cuerpo al estar tan cerca de ellas. Su visión le mostró la vista de otra persona, vistiendo sus mismas prendas. Su máscara, no obstante, era distinta. El blanco que adornaba su mismo rostro era negro en su lugar. A pesar de encontrarse sucio por el fragor de la muerte, aún eran visibles los laureles blancos en su parte superior, simbolizando asimismo su rango. Un teniente del escuadrón Hyper Ultra, la primera fuerza especial creada en la raíz. La figura era notablemente más grande que él, y el motivo era sencillo de responder: su edad. Él era mayor, mucho mayor que él. Apenas tenía 10 años, él debía tener mínimo unos 20. El hombre volvió la cabeza en su dirección, sintiendo su mirada a pesar de no tenerla en primer lugar. Sus ojos fueron visibles por el brillo de las llamas y la oscuridad de su capucha roída. Negros orbes sin alma miraban al mundo completamente vacíos. La obediencia y la lealtad infundadas en su vida tan profundo que nunca habría miedo de una traición por su parte. La vista de los cuerpos destrozados, sus tripas derramadas, sus cuellos partidos, no fue molestia para él mientras sus pasos se acercaron hasta su forma parada en el silencio del refugio que alguna vez fue una posada. Aguardó su llegada en silencio, pensando en nada en particular, simplemente contemplando sus acciones pasadas que le dieron muerte a una docena de personas altamente entrenadas en el arte de los ninja. Había recibido daño por parte de estos seres ahora inútiles. No era algo que podía decir que era normal que sucediese en sus misiones. No era habitual que alguien pudiera llegar a golpearlo, mucho menos esta clase de personas. Sintió la presencia de la Hyper a su lado en silencio, mirando la pila de cuerpos que lentamente perdía el color de su piel ante su estado. Sus ojos aún yacían abiertos en algunos, los primeros en caer fueron los últimos en sufrir, pero también los que habían ocasionado su estado actual.
Sé más violento. Su rostro no se movió de su lugar, y tampoco su mirada que seguía en los rostros petrificados en el tiempo. Las palabras secas de la hipera a su lado fueron claras y concisas. Entendió a la perfección su punto y lo pondría en práctica a partir de hoy. Simplemente asintió ante su corta frase, de una manera suave. La violencia es disuasoria, pensó, y había razón en ello. Ser violento era una oportunidad para amedrentar la mente de los débiles, ganar sin pelear más de la cuenta. Un buen consejo. Cometiste un error. Sabes las consecuencias. El error se refería a su estado. Dejó que alguien lo alcanzara, con una técnica de rayo para ser específico. Un error que bien pudo costarle la vida. A pesar de su equipación especializada para reducir el daño de los elementos, la técnica logró dañarlo bastante. No reconoció al hombre de ningún lado. Habían estudiado el libro de personas con recompensa en su cabeza, pero él no estaba ahí. Si ni siquiera estaba en el libro, quería decir que era un don nadie. Y si un don nadie llegaba a dañarlo así, ¿qué podría hacerle a alguien verdaderamente fuerte? La cuestión era desconcertante. No obstante, eso no era su labor. Solo debía obedecer lo que le dijeran. Sin preguntas, ni preocupaciones. Giró su cabeza para ver a la hiper más alto a su lado derecho, observando lo mismo que él anteriormente. Nuestra labor ha concluido. Dijo. El silencio precedió sus palabras. Solo un leve asentimiento fue la respuesta que recibió. Simplemente retrocedió unos pasos hasta estar lo suficientemente cerca de un árbol como para saltar a sus ramas. Desapareció entre la incertidumbre de la noche y de las hojas sin preocuparse de que su compañero lo seguía, pues a partir de ahora tenían diferentes destinos. Sus ojos se abrieron lentamente, la luz cálida que entraba por sus párpados era molesta ante su nuevo sentido de la vista recientemente adquirido. El recuerdo de su sueño seguía fresco en su memoria. Recordaba perfectamente lo que sucedió esa noche, a pesar de no contener nada más que algo rutinario para él hoy en día. La luz amarillo-naranja calentaba su rostro. Los poros en su piel eran abiertos lentamente por el calor emergente que impactaba su piel blanca y sus cicatrices paralelas como bigotes de felino. Su ojo hipnotizado en las llamas de la chimenea ardiente ante él. La perturbación en su lado izquierdo era ignorada magistralmente, en pos de seguir viendo la caótica escena ante él, pues no había nada más entretenido en este momento. La bandeja metálica al ser dejada provocó que la vajilla posada en ella produjera ruido, lo cual lo sacó de su situación actual. Reenfocó su mirada, la mesa baja frente a la chimenea y frente a él ahora contenía una tetera, con tazas y algunos dulces. La figura oscurecida de Akeno acomodaba la cerámica en la mesa frente a él, y frente a la perturbación a su izquierda. Espero que sea de tu agrado, Naruto-kun, lo preparé yo misma. La voz de Akeno sonaba amistosa mientras servía el té en su taza, para luego continuar con la otra posada a su izquierda. Su grande busto rebotaba aquí y allá como globos de agua, el si era intencional fue desconocido. Reconoció a la chica con un asentimiento, su expresión inexpresiva mantenida durante toda la mañana y sin parecer que cambiaría pronto. El día llevaba siendo uno normal, como el anterior. Monotonía desesperante era lo que sentía, y sentiría a partir de hoy seguramente. Todo fue exactamente igual que el día anterior, con la excepción de distintos profesores enseñando nuevas materias. Aburridas materias. Todo lo que enseñaron nuevamente lo aprendió con sus clones de sombras los días anteriores. Pero eso era más su culpa, no obstante. Estiró su mano callosa y cicatrizada hasta la taza de té humeante que reposaba en el plato en la mesa frente a ellos. La vajilla era blanca, borde azul aflorado, una línea dorada en la parte superior. Akeno tenía la bandeja en su abdomen, observándolos con una sonrisa. La niña a su lado también estiró su mano, pero tomó los dulces en su lugar. Ninguno de los dos había dicho una palabra al otro, algo que fue notado por los demás miembros del club aquí presentes. Koneko, si recordaba, estaba lo más lejos posible de él en el sofá sentada, sus piernas juntas y comiendo sus dulces. Miraba en otra dirección, descartando su existencia como si no fuera más que un insecto inmundo, algo que no le importaba. El líquido caliente fluyó por su garganta cuando acercó el recipiente, bebiendo la infusión. El sabor dulce era interesante, cuanto menos. Pocas veces había tomado té, así que su sabor seguía siendo relativamente nuevo. Ciertamente era distinto a beber agua, podría acostumbrarse. Dejó la taza en su lugar, el líquido negro humeante meciéndose en su cavidad. Suspiró, reclinándose en el asiento de cuero en el que se posaba. Actualmente estaban él, Koneko y Akeno.
El paradero de los otros dos miembros era desconocido de momento. Fue Akeno quien lo buscó en primer lugar para traerlo aquí, dijo algo sobre un asunto importante que se llevaría a cabo pronto en el club. Y aquí estaba. Era paciente, por suerte. Podría esperar todo el tiempo que hiciera falta. Las clases ya habían concluido, no tenía nada más que hacer por ahora. Su clon estaba con Azazel, pero la habilidad de su doujutsu estaba apagada, por lo cual no podía ver nada. Confiaba en su razonamiento, pues básicamente era él. Aún así, algunas veces podían comportarse de maneras inadecuadas. Podrían ser excesivamente agresivos en momentos que no debía. Era por eso que casi nunca los usaba en misiones importantes. El hecho de poder ahora controlarlos en su totalidad al activar su doujutsu fue una bendición, más bien ventaja. Y a medias. Debía entrenar esa habilidad durante un tiempo indefinido para poder aplicarla en batalla, o para descubrir nuevas cosas incluso. Lo interesante de ello es que ahora podía entrenar a sus clones con clones, su presencia ya no era requerida. Eso fue lo mejor de todo el asunto probablemente. Escuchaba el ruido de Akeno en la pequeña cocina tras una de las puertas. Estaba tarareando una melodía. El club era extraño, pues en el exterior parecía un edificio viejo, pero por dentro no tenía nada que ver. Estaba bien amueblado y bien arreglado, todo limpio de suciedad, con buen aspecto en general. Era el mismo estilo que la mansión en el infierno. Se levantó de su asiento de manera tranquila. La niña a su lado ni siquiera lo miró, perdida en sus dulces. Sus pasos lo llevaron hasta la ventana, al lado del escritorio de Rías. La luz que entraba por la ventana abierta bañaba parte de la habitación oscura, que ya estaba iluminada por el fuego. Llegó a ella, deteniéndose, posó sus manos en la parte baja del marco blanco, apoyando su peso. La parte izquierda del edificio central de la academia era visible, junto con su zona de enfrente. No quedaba prácticamente ningún estudiante, de hecho se estaban yendo los restantes. Su ojo ondulado le mostraba el césped podado moverse con el ligero viento, con todo lujo de detalle. Veía incluso a los insectos volando en las pocas flores desde esta distancia. Ciertamente era impresionante, aún hoy en día. Después de no tener ojos por toda su vida, que recordase, era un soplo de aire fresco muy bien recibido. Podía usar su visión todavía, ya que solamente era usar chakra en imperceptibles microestallidos que le indicaban lo que estaba a su alrededor. Pero ahora era inútil en pocas palabras. Las habilidades de su ojo seguían siendo un misterio. No tenía dudas de que ni siquiera había rascado la superficie de lo que podrían hacer en su verdadero potencial. Ya habían mejorado sus ninjutsu, y su habilidad con los clones de sombras era invaluable. Ser capaz de ver el chakra en el cuerpo también era una ventaja, pero que no podía usar aquí ya que nadie prácticamente lo portaba. Aún tenía la duda de sus afinidades elementales. Si bien era afín al viento, podía usar el resto. Cuando obtuvo su ojo, fue por mucho más sencillo realizar la técnica de fuego que usó en el bosque cerca de la iglesia. Quería probar de nuevo una técnica de fuego, o incluso rayo para comprobarlo. El rayo era su elemento menos afín, por lo que casi no lo usaba. Si resultaba más sencilla su manipulación, entonces sus estimaciones serían correctas. Pero debía esperar por ahora. Llegaría pronto el momento en el que alguno de ellos necesitara su ayuda. Y por ellos se refería a Rías junto con sus siervos. Neutralizó la amenaza de los caídos sin saber que eran una amenaza para ellos. Fue hoy justamente cuando Sona comentó en su visita durante el receso la situación con los caídos, para charlar sobre algo más que otra cosa. Sona y Rías sabían de la existencia de caídos en la ciudad, pero no querían actuar hasta que ellos actuasen de alguna manera. Fue para su sorpresa el hecho de saber que habían desaparecido de un día a otro, pero de su alivio al mismo tiempo, estaba seguro. Un brillo rojo familiar ingresó a su mirada perdida en la nada absoluta del campo verde que rodeaba la academia. Su visión se arrastró hasta él, percatándose de una Rías que salía del edificio de la academia, acompañada por Kiba, y otro más. Era un chico castaño que estaba en su clase, un tipo molesto en el mejor de los casos. Había ignorado su existencia y de las cucarachas que llamaba amigos desde que le preguntaron si había visto los pechos desnudos de Rías, el primer día que llegó. La curiosidad invadió sus pensamientos. Su expresión facial impasible no cambió en lo absoluto, a pesar de lo que residía en el interior de su cabeza. La pregunta del por qué Rías estaría cerca de ese bicho raro era evidente. No sentía nada de él como para que ella se sintiera interesada, al menos sobrenaturalmente hablando. ¿Acaso a ella le gustaba? En gustos los colores, como se solía decir.
Había visto cosas más extrañas que una persona como Rías al lado de un inútil como lo era el tipo. Kiba caminaba al lado de ellos, hablando con el castaño quien no dejaba de ver a su prima en sangre, comiéndola con la mirada descaradamente. Sintió una mano posarse en su hombro derecho. Si no la hubiese escuchado acercarse, lo más probable era que Akeno tuviera la garganta cercenada, viendo escapar la sangre de su yugular como subida en ella. La sensación de cierto orbe suave y cálido al posarse en su espalda fue extraña, pero no del todo incómoda. ¿Qué es, Naruto-kun? Su aliento golpeó con su cuello y oreja, intencionalmente. Ignoró la voz sensual de Akeno, en pos de responder su pregunta. Sus técnicas de seducción eran completamente ineficaces en él. No buscaba a alguien en este momento, y probablemente nunca lo haría. Ella intentaba seducirlo todo el tiempo desde que la conoció, comenzaba a ser molesto. No diría nada, por ahora. Señaló con la cabeza al frente, indicando que mirase adelante a la de cabello negro atado. Akeno, quien lo miraba desde su lado en la ventana, siguió su mirada, soltando una risita cuando procesó la situación en unos momentos. Ufufufu, la presidenta ya no quiere perder el tiempo por lo que veo. Rió, metiéndose más en su posición actual para ver mejor. Simplemente se apartó lo más que pudo de ella, pero no había mucho margen ahí. No pudo evitar meditar las palabras de la chica, ignorándola por el momento. Volvió a mirar al castaño que lentamente se acercaba más con el resto de los miembros del club, analizando más profundamente su apariencia. Era más común que una paloma, no notaba nada inusual en él. Rías hablaba con él de una manera que no había visto hasta ahora. Estaba siendo excesivamente dulce. Ladeó la cabeza ante la leve confusión. Akeno lo miraba de reojo. Rías en el tiempo que pasó con ella no era así. Era amable, paciente con él. Por lo poco que estuvo aquí antes, también lo era con los demás miembros de su club. Pero por cómo sonreía, por su forma de caminar, actuar en general, se veía completamente fuera de ella. Tenemos la sospecha de que Issei-kun tiene un Sacred Gear. La voz de Akeno fue suave, como lo era habitual en ella. Miró por unos momentos más a la pareja dispareja, con Kiba al lado en silencio ahora. Volvió la cabeza para ver a Akeno, su ojo que se encontraba en el lado izquierdo de su rostro brillaba por la luz de la ventana a su lado. Igualó la estatura de la chica, su expresión inexpresiva mantenida. ¿Tienen pensado reclutarlo? Akeno alzó los hombros, en señal de que no tenía idea. Su mano posada en el marco de la ventana tarareó la madera con sus dedos mientras respondía su pregunta. La otra yacía en reposo en su abdomen. No lo sé. Sé que Buchou tiene planes para él, pero no me ha dicho de qué tipo, si sabes a lo que me refiero, rió de una manera extraña. Cubrió sus labios con su mano, sus mejillas sonrosadas y sus ojos cerrados. Ignoró a la chica por el momento. Volvió la mirada nuevamente al trío que estaba ahora subiendo las escaleras del club. Rías lo notó, saludándole con la mano y una sonrisa en su rostro. El otro no dejaba de ver a su prima con los ojos casi saltones. Su reliquia debe ser fuerte si Rías quiere a ese tipo. Su declaración fue más un pensamiento en voz alta. Cruzó los brazos sobre su pecho mientras se retiraba de la ventana, Akeno siguiendo sus pasos. ¿Cómo pueden saber que tiene una de esas cosas? Se giró para preguntarle directamente, el sonido de la niña comiendo sus dulces por encima del crepitar de las llamas en la encendida chimenea. Akeno sonrió dulcemente, su cabeza ladeada. Desde hace tiempo sospechamos que tiene un Sacred Gear, y uno muy fuerte. Lo intuimos porque a veces desprende una magia extraña, más un olor particular. Respondió, sus ojos violeta abriéndose. Llevó su pulgar a sus labios, mordiendo ligeramente su uña, con su otro brazo bajo su busto, resaltándolo. Era un gesto que había visto hacer a Rías en gran cantidad de ocasiones. También lo sentí en ti, dijo, una sonrisa juguetona en sus labios rosados. Su expresión no cambió en lo absoluto, ya sabiendo a qué se refería. Descruzó los brazos, metiendo las manos en los bolsillos de su pantalón escolar, esta vez sin una ilusión encima. ¿Qué, le vas a contar a Rías? Su pregunta emergió tranquilamente, pero por dentro se encontraba curioso al respecto. No temía que ella le dijera, podía inventar una excusa fácilmente. Ahora que sabía que el tipo pervertido tenía una, simplemente podía decir que se le pegó la magia o el olor. No lo sé, la voz de Akeno emanó divertidamente, la sonrisa en su rostro era visible por debajo de su dedo. Podría contarle sobre tu pequeña escapada hace unas semanas, ya sabes, en el parque.
La puerta principal se abrió antes de que pudiera replicar, las palabras de Akeno lo habían llenado de preguntas sumamente importantes ahora, más que el mocoso que venía. ¿Cómo demonios sabía ella acerca de eso? No la había sentido en el parque, o sus alrededores. Debía ser otra clase de truco. No mentía porque básicamente no tenía razón para hacerlo. Si lo dijo era porque de algún modo lo había visto allí, con Asia seguramente. No le gustaba la situación en la que ahora se había metido de cabeza, principalmente por lo absurdo que fue. Sus divagaciones llegaron a su fin cuando la voz de Akeno llegó a sus oídos. Soy la vicepresidenta del club, Himejima Akeno. Encantada de conocerte, ella se presentó al posiblemente nuevo miembro del club, quien se rascó la cabeza avergonzado, aún sin notarlo aparentemente. Soy Udo Issei, encantado de conocerte también, dijo, claramente avergonzado ante la de cabello negro atado. Su postura encorvada ante su vergüenza. Rías había desaparecido, aunque escuchaba el lavamanos del baño. Este es el mejor club de todos. Gritó el chico, su alegría en su expresión facial era tanta que prácticamente brillaba en sus ojos, o literalmente. Sacudió su cabeza ante ello. El chico estaba siendo muy ruidoso en su opinión. En cualquier caso, esto no le concernía de ninguna manera. No formaba parte en sí del club, no era una pieza de Rías. Suspiró mientras nuevamente se dirigía a su asiento, ignorando la existencia de todos aquí. Como dijo, no le concernía. Solo debía estar porque Rías se lo pidió, nada más, nada menos. Solo preguntaría en caso de tener alguna duda. Oh, tú eres Naruto-san, ¿verdad? El nuevo primo de Rías. El ahora nombrado Issei le preguntó, mas fue ignorado mientras se sentaba en su anterior lugar, frente a su taza con el té relativamente caliente aún. Issei frunció el ceño ante la falta de respuesta, o educación por parte de Naruto al ser ignorado tan olímpicamente. Apretó su puño y lo levantó, en señal de molestia evidente. Antes de que pudiera expresar sus sentimientos adversos, la voz de Rías emergió tranquilamente desde su posición. Gracias por esperarme, dijo, saliendo del baño mientras limpiaba sus manos con una toalla blanca pequeña. Bueno, ¿todos estamos aquí ahora? Preguntó, mirando a su alrededor a todos sus miembros presentes, él sentado mirando el fuego sin prestarle atención, o eso parecía. ¿Hay alguna razón por la que esté aquí? No es que me interese este tonto de todos modos, Rías. Aburridamente pronunció su pregunta y frase consiguiente, Akeno rió un poco ante sus declaraciones, mismas que no le hicieron tanta gracia al afectado. Kiba en su lugar ahogó una risa también. Oye. Espetó, claramente ofendido, pero fue interrumpido rápidamente. Rías levantó una mano en señal de calma, mirándolo con una sonrisa pasiva en sus rasgos nobles. Paciencia, Naruto. Creo que al final te interesará, dijo, volviendo la mirada al elefante en la habitación. Su expresión no cambió por las palabras de Rías, en lo más mínimo. No obstante, admitiría que sentía curiosidad ahora. Odiaba ser curioso en este momento, pero no tenía de otra. Era eso o morir de aburrimiento en este lugar. Observaría callado a partir de ahora, pensaría en lo que quisiera pensar y lo expresaría de ser necesario, o simplemente para molestar al pervertido. Había escuchado los rumores de su parte, y sus amigos, no es que quisiera hacerlo. Pero con todos hablando de sus tonterías era imposible no escuchar al respecto. Se merecía ciertas cosas que le habían pasado, por cochino. Te damos la bienvenida al Club de Investigación del Ocultismo, aunque ese nombre no es más que una fachada. Solamente es un simple hobby, Rías explicó, sus manos en sus caderas y mirando al castaño. La luz del fuego le daba en el cuerpo, iluminando su forma cálidamente, al mismo tiempo provocando sombras que la hacían ver más intimidante. Kiba estaba sentado en una silla aparte del sofá donde se encontraban él y Koneko, bebiendo una taza de té dada por Akeno previamente. Sus miradas se cruzaron, decidió hacer un asentimiento, algo que fue replicado por el rubio pálido, ahora con una sonrisa en sus rasgos. Su mirada comunicó sus palabras sin necesidad de expresarlas. Dijo lo que quería decir sin hacerlo, y él lo entendió perfectamente. Casi sonrió ante ello. ¿Qué quieres decir? Issei preguntó, en respuesta a las palabras de Rías anteriormente dichas. Seré franca, dijo, cruzando los brazos bajo su busto. Somos demonios. Issei tartamudeó por unos momentos, incapaz de formar palabras. Rías sonrió, o más bien agrandó su sonrisa levemente ante los farfullos del chico. El hombre con alas negras que viste ayer fue de hecho un ángel caído. Naruto no pudo evitar prestar toda su atención ahora. ¿Otra vez?
No había más que los que radicó en la iglesia, información dada por Azazel en persona. Eso quería decir que de alguna manera Issei se había topado con uno, y sobrevivió aparentemente. Si el caído lo atacó en primer lugar para empezar. Pero le molestaba que hubiera más de esos tontos por los alrededores. Le molestaba porque a él se los iban a encargar, con una recompensa claro. Una vez fueron ángeles que servían a Dios, pero fueron desterrados de los cielos directamente al inframundo debido a su naturaleza perversa, explicó al pálido adolescente, pero no había terminado. Ellos están manipulando a los humanos para destruirnos a nosotros los demonios. Desde tiempos inmemoriales ha habido una lucha constante por la supremacía del inframundo, o infierno, como los humanos lo llaman. También hay ángeles enviados por Dios para cazar demonios, en otras palabras, estamos en una riña entre tres bandos. Concluyó, un silencio se asentó en el lugar. No había nada que no supiera ya, con excepción de que los caídos se encontraban también en el infierno. Eso quería decir que su base principal, Grigori, también estaba ahí, demasiado cerca de su familia para su gusto. Si bien era un lugar tan grande como el mundo humano, no deseaba estar ahí de ser posible. No sabía cómo escapar de ser necesario, no le gustaba la sensación, simple y llanamente. ¿Me sigues hasta ahora? Rías le preguntó al castaño, quien seguía con una cara extraña. Era como si le hubieran realizado una lobotomía. Esto se está volviendo algo complicado para un tonto estudiante de preparatoria como yo, dijo, no muy seguro de sus palabras. Amano Yuma, Rías cerró los ojos cuando pronunció el desconocido nombre a sus oídos mestizos. Por la expresión de Issei, él lo conocía muy bien. El castaño adquirió una expresión de sorpresa genuina en sus rasgos normalmente perversos. Estoy segura de que la recuerdas, tuvieron una cita ustedes dos después de todo. La voz y rostro de Rías se convirtieron en unos aparentemente divertidos. Sus ojos azul verdoso ahora entreabiertos brillando por el fuego. Si Naruto pudiera ver los pensamientos, vería que Issei estaba recordando como flashes los momentos que vivió con la chica en su cita. Su sesión de fotos, el helado que comieron, su paseo por el parque. Lo último provocando un escalofrío en el castaño. Yo no tengo idea de dónde escuchaste ese nombre, pero no lo trates como si fuera una especie, no sé, bicho raro o algo así. El castaño pronunció, levantándose de su asiento. Hasta ahora había estado sentado a su lado izquierdo en el sofá, entre él y Koneko, quien no le prestaba atención a ninguno de los dos. Honestamente lo encuentro desagradable, dijo. Lo siento, pero, cuando se levantó del sofá al decir sus palabras, probablemente con la intención de marcharse, Rías arrojó una foto en la mesa, frente a ambos. Issei la miró inmediatamente, sus ojos cafés abriéndose ante la sorpresa del rostro en el papel. Yuyuma-chan, dijo, sus ojos, las ventanas de su alma, dejaban ver sus sentimientos a la perfección, y eran de impresión absoluta. El tipo se había quedado de pie en su lugar sin mover un solo músculo, sus ojos clavados en la imagen. Sintiendo curiosidad, estiró la mano para tomarla entre sus dedos, agarrando la esquina inferior derecha, ya que era la más cercana. Acercó el papel hasta su ojo ondulado para verlo correctamente, y si no fuera un maestro en permanecer calmado, habría sido descubierto al momento. Al lado de Issei en la imagen se encontraba una joven de la edad del castaño, con cabello negro largo y vistiendo un vestido simple. Lo que le llamó su atención fue su rostro. Era exactamente igual a la mujer que le quitó sus reliquias a Asia. Esa sonrisa en sus rasgos, era repugnante. Casi mostró sus emergentes sentimientos que amenazaban su normal tranquilidad. Pero, ¿cómo era posible? Había erradicado a la inútil. Su carne manchó esa podrida iglesia con su corrupta alma. No era posible que ella hubiera tenido una cita con Issei, porque estaba muerta desde hace semanas. Dejó el papel en donde estaba, teniendo suficiente de ella. Debía pensar en lo sucedido. Le preguntaría a Azazel con su clon la cuestión en su mente. Podría ser más simple de lo que creía, o podría ser peor. Pueden hacerse pasar por personas normales, como tú, o como yo. La voz de Rías lo sacó de su trance momentáneo. Es por eso que no pudiste detectar su verdadera naturaleza, hasta que fue demasiado tarde. Su voz se volvió sombría al final. Issei tocó su pecho, donde aún sentía el dolor fantasma de su tronco perforado en la noche anterior, su expresión horrorizada. Naruto levantó una ceja ante las palabras de Rías. ¿Acaso la caída lo había matado? De ser así, eso quería decir que el chico había sido revivido de alguna manera, en caso de que su suposición sea correcta. A su vez daba a entender que Rías había utilizado sus piezas de ajedrez para convertirlo en un demonio reencarnado.
No pudo evitar mostrar sus dudas al respecto. Quería saber acerca de las Evil Pieces, como las llamaban. Si daban la capacidad de revivir, eran de gran utilidad entonces. Imagina que se usaran con un Kage muerto, o peor, uno de los dioses ninja. ¿Te mató la mujer? Su pregunta fue directa, e inesperada tanto para Issei como para el resto de los habitantes de la estancia. Recibió miradas curiosas por parte de ellos, pero de Issei, digamos que fue distinto. El chico apretó su pecho con tanta fuerza que su ropa se arrugó completamente. Su camiseta roja empuñada en su mano como si su vida dependiera de ello. Los segundos transcurrieron lentamente, y sin detenerse, naturalmente. Su respuesta jamás llegó. Exhaló aire por la nariz, su ojo transmigró hasta la que probablemente sabía más de la situación que le interesaba. Rías. ¿Lo mató la caída? Volvió a hacer su pregunta, esta vez, recibió un asentimiento por parte de la pelirroja alta. Ajá, lo dejaron como brocheta anoche. Dijo, divertidamente. ¿Anoche? Entonces esto era más reciente de lo que supuso. Otra cosa más que agregar a la lista de esa mujer supuestamente muerta. Pero la frase de Rías lo dejó pensativo. Eso ciertamente era una nueva fase de ella que no conocía. No sabía que era una especie de sádica en ciernes, o simplemente le causaba especial gracia la muerte del pervertido aquí presente. Quería llevarte anoche pero no quise despertarte. Si quieres te llevo la próxima vez, incluso puedes llegar a tener tus propias piezas. Eso último llamó especialmente su atención. Supuso que también podría tenerlas, pero en principio no veía necesidad de hacerlo. Lo último que quería era tener más gente cerca de la que ya lo molestaba. No obstante, podría llegar a ser útil algún día. Asintió a las palabras de su prima, lentamente. Tomaré tu palabra. Respondió, ella sonrió ante su declaración. Issei miraba de uno a otro en su breve conversación, sus dudas escritas en su rostro como grabados en la piedra. ¿Ustedes viven juntos o algo así? Las palabras de Issei fueron ignoradas por ellos dos, él no tenía la intención de responder nada de Issei, y Rías quería seguir con sus asuntos. ¿Esa chica es Amano Yuma no es así? Rías preguntó, moviéndose para estar al lado de Issei, quien seguía mirando la foto en la mesa. Sí, pero, ¿cómo obtuviste esto? Rías sonrió, mirando directamente a los ojos al joven. Esa chica, no, esa ángel caído, ella es de la misma facción que te atacó anoche en el parque. Rías se movió para ponerse del otro lado de la mesa, sus manos en sus caderas y sin dejar de ver al castaño. Pero Matsuda y Motoama no recuerdan nada de ella, y ni siquiera su número de teléfono está, eso es porque ella utilizó sus poderes. Rías interrumpió la diatriba del castaño, quien a cada momento se encontraba más confundido ante la situación. Rías agrandó un poco su sonrisa. Es como lo que hice con tus padres esta mañana. Mencionó casualmente. Por la mente de Issei pasaron los recuerdos que vivió en la mañana más extraña que haya vivido en toda su existencia. Se despertó de lo que creyó que fue una horrible pesadilla, solo para descubrir que no era el único en su cama. Sus padres lo descubrieron con Rías en el peor momento posible, sin dudas. Ambos estaban desnudos en su propia cama. Luego bajaron a desayunar, su padre sacó a flote su anterior situación. Fue ahí cuando Rías había usado su magia para manipularlos, borrar esos recuerdos. Al menos eso es lo que pensé entonces, Rías continuó con sus palabras. Pero una vez que el ángel caído completó su misión, ella borró los recuerdos o memorias que tenías de ella, y la gente que te rodeaba. Issei se mostró confuso ante una de las palabras de la pelirrojo. Giró su cabeza que hasta ahora había estado con mirada perdida, para ver a Rías. ¿Misión? ¿Qué misión? Me imagino que matarte. Fue él quien respondió las dudas del castaño, lo que le valió una sonrisa de su prima, y una mirada de Issei que reconoció sus palabras. Ella vino para revisar si tenías un objeto peligroso en tu cuerpo. Y una vez que lo confirmó, pues ya sabes cómo terminó. Issei recordó la fuente, Ayuma cambiar, vistiendo un traje de cuero ajustado, su altura y expresión facial se transformaron completamente en algo irreconocible del Ayuma que conocía hace unos instantes. Alas negras grandes en su espalda, como las de un cuervo. Ahora lo recuerdo, Issei pronunció, lentamente. Yuma-chan habló acerca de algo. Ajá, Sacred Yar. Rías complementó las palabras del castaño. Akeno acomodó su posición en su asiento, a su lado derecho sentada cómodamente. Es un poder inusual que reside en cierto tipo de humanos, dijo. Se dice que la mayoría de los más grandes hombres de la historia tenían uno, agregó, sus ojos cerrados y su voz amable, como siempre. Rías asintió a las palabras de su amiga.
A veces tienen el poder suficiente como para amenazar demonios y ángeles caídos, Rías concluyó con su explicación. Ella juntó las manos frente a su estómago en reposo. Issei, levanta tu mano izquierda, ordenó, él hizo lo pedido inmediatamente. ¿Así? Cuestionó, un asentimiento por parte de su prima en sangre. Ahora cierra los ojos, imagina al ser más fuerte que te venga a la memoria. Explicó e incitó, el chico solo farfulló una respuesta. Espera, todo esto es muy repentino, dijo, su mano aún en el aire. Céntrate Issei, Rías tranquilizó. La conversación se había tornado poco interesante para él ahora. El chico era molesto, su actitud lo era. Podía entenderlo, no obstante. También hizo muchas preguntas cuando le contaron acerca de este nuevo y por sobre todo extraño mundo del que ahora formaba parte. Pero no quería decir que lo aceptaba. Se levantó de su asiento ante la mirada de todos, debido a la situación actual. Sus pasos lo llevaron nuevamente hasta la ventana, observando las afueras de la academia ante los ojos de todos los presentes. Estaba esperando lo que Rías dijo que sería interesante para él. Hasta ahora solo era una explicación básica de la existencia de las facciones bíblicas, y un inútil en medio. Su ojo se perdió en la vista que le mostraban a sus neuronas. La conversación en el fondo se volvió ahogada ante sus oídos. Rías le dijo que podría tener sus propias Evil Pieces, y quería pensar más al respecto. Por lo que sabía podría usarlas para revivir a una persona, no sabía si debía ser una muerte reciente o no importaba. Inmediatamente le vino alguien a la cabeza, pero la descartó al instante. Lo mejor era que ella se quedara muerta, en los cielos. Como dijo, el mundo estaba demasiado podrido para alguien como ella. Lo mejor era que se quedara ahí, donde le gustaba estar probablemente. En cuanto al poder de las Evil Pieces, tenía ciertas dudas que explicaría en otro momento. Sobre todo su capacidad de poder, si daban o quitaban de alguna manera. Dudaba que restasen algún tipo de fuerza, pero todo era posible hoy en día. Si conseguía uno de esos juegos de piezas demoníacas, podrían intentar replicarlo y así traer a la vida a ninja fuertes para la próxima guerra. Sin la necesidad de usar a la parca y sus consecuencias respectivas, como la mayor le comentó hace tiempo. De ese modo podrían ganar muy fácilmente. Imagina que reviviesen al primer Hokage, a su hermano y a Madara Uchiha. Todos los ninja que supieran de ellos inmediatamente se rendirían ante su alianza inesperada. Incluso podrían quedar sin bajas, la idea era estupenda. Debía hacerse con una de esas cosas, y debía estudiar su funcionamiento para algún día replicarlo en la base. Un brillo verde provino de su lado derecho, donde estaban todos charlando. Antes de que pudiera girarse para ver qué lo provocó, un fuerte viento golpeó contra su piel, casi logrando que se tambaleara en su lugar. Su cabello voló por el fuerte aire que de un momento a otro había estallado en la calmada habitación. Se giró inmediatamente para ver qué lo provocó, el brillo verde era cegador pero fácilmente lo ignoró al activar su doujutsu. Su rostro que era cubierto por su antebrazo, para evitar el viento en su rostro que movía su cabello obtuvo un par de cejas arqueadas ante lo que veía. Un guante rojo con una gema verde era portado en la mano de Issei, que seguía alzada en el aire. Bajó su mano lentamente, descartando lo que creyó era una especie de amenaza en la habitación que llegó de un momento a otro. Así que esa era la reliquia del pervertido. Ciertamente era inesperada. Y ahí está, esa es tu Sacred Gear. La voz de Rías emergió cuando el viento cesó, un leve aplauso por su parte. Conseguiste sacarla rápido, eso es inusual en los portadores, añadió. Naruto observaba desde su lugar, mirando directamente al orbe verde en el centro del guantelete metálico. Había algo ahí, algo vivo. Podía ver su energía con su habilidad, algo que hasta ahora no pudo hacer con ningún sobrenatural. Las dudas al respecto eran evidentes en él, su ceño ahora fruncido lo demostraba. Algo que nadie notó por la situación de Issei, quien miraba su guante con expresión atónita. Ya era hora de que me despertaras, mocoso pervertido. Una voz profunda emanó del guantelete, todos sorprendidos ante lo repentino que fue la declaración. La gema brilló en verde con el sonido de su voz. Hubo un breve período de silencio cuando dejó de hablar, pero retomó sus palabras una vez más. Mi nombre es Drai, el dragón de la dominación, el Seker Yutei, el gran emperador rojo, como quieras llamarme. Su voz emergió, orgullosamente cabe mencionar. Naruto se acercó más, curioso ante el aparente dragón que portaba como guantelete el adolescente frente a él. ¿Esto es lo que dijiste que era interesante? A pesar de su pregunta no miró directamente a la pelirrojo, su ojo activo aún mirando la gema verde donde veía algo adentro.
Una especie de masa sin forma de energía que reconoció como magia, pero no la que usaban los sobrenaturales, era otra. La joven de cabello rojo asintió a su declaración, siendo verbal también para que escuchara al no verla directamente. Decidió ser más clara con lo que Issei portaba como Sacred Gear, tanto para él como para todos en la habitación que miraban atentamente. Ese de ahí es el Booster Gear, donde está sellado el gran emperador rojo Drake. Tiene la capacidad de duplicar el poder de su portador infinitamente según cuentan las historias, incluso puede alcanzar el nivel de Dios. Corrección, chica pelirroja, no puedo alcanzar a ese tipo de los ojos raros. Apenas recuerdo cómo pasó, fue hace más de 2000 años después de todo. Pero ese sujeto me selló dentro de esta cosa tan rápido que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. La voz del dragón sonaba melancólica. Rías ladeó la cabeza ante su declaración, Issei seguía mirando su mano, inseguro ante la voz que seguramente lo acompañaría en lo que restaba de su vida. ¿A qué te refieres exactamente, Drake? Fue la misma Rías quien inquirió, su expresión mostrando la duda en su rostro blanco. Sus brazos cruzados bajo su busto lo resaltaba. Un suspiro emanó de la gema, que brillaba cada vez que producía un sonido, indicando que estaba hablando. Estaba peleando con Blanco, ya ni recuerdo por qué. Creo que llegamos hasta un lugar donde había mucha gente, ese bastardo de ojos raros estaba ahí. Matamos a unas cuantas de esas molestias porque intervinieron en nuestra pelea, y de un momento a otro, puff, estaba dentro de esta cosa. Drake se esforzó por recordar, fue audible en su voz. Pero el dragón no había terminado. Pasé de cuerpo en cuerpo, de alma en alma, cada portador que me usaba se convertía en un hombre majestuoso por el poder que le daba. Pero en ningún momento pude ser ni siquiera similar en poder al de ese baboso de ojos raros, básicamente porque no vi ni cómo me selló. Dijo, suspirando nuevamente al concluir. Naruto estaba ahora al lado de Issei, observando de cerca el guantelete con su doujutsu activado. Analizaba cada parte de él como si fuera algo valioso, y es que lo era. Ese era su primer vistazo a un Sacred Gear de los más fuertes, según sus conocimientos limitados. Drake mencionó a un tal Blanco. ¿Era acaso otro Sacred Gear? Decidió cuestionar al respecto. Ese Blanco de tu historia, ¿qué le pasó? Espera, la voz de Drake se volvió confusa, pero comenzaba a levantarse. Espera. Ahora estaba gritando, claramente molesto. Tuburu. Ese maldito ojo. Lo reconocería en cualquier parte, asquerosa bolsa de carne como demonios lo tienes. El brillo en el guante era cegador en este punto. Sus alaridos tan fuertes que seguro se escucharon por fuera del edificio. Rostros lógicamente confusos se encontraban mirándolo directamente por los comentarios de la lagartija en la baratija que tenía Issei en la mano. Esto no le gustaba en lo más mínimo. El dragón había expuesto su ojo a Rías y los demás. Si bien era extraño para ellos, no quería que supieran acerca de sus habilidades con él. El hecho de que aparentemente Dios también los tenía no restaba a sus preocupaciones, de hecho las multiplicaba. Se quedó de pie, observando a la chatarra sin mostrar expresión en su rostro, su ojo brillando ante la molestia que sentía, brillo que no era para nada poco visible. Cruzó los brazos sobre su pecho, su expresión no cambió en lo más mínimo en su habitual serenidad. Ignoró las miradas de los demás habitantes, centrándose en las palabras de Drake por el momento. La realidad fue inesperada, ciertamente. Lo que Drake mencionó fue incluso algo más grande para él que para los demás aquí presentes. Había sin saberlo dado a entender que este mundo y el suyo tenían una relación directa. Michael también había mencionado algo así, ahora que recordaba. El ojo que portaba usaba chakra, el dios bíblico se supone que usaba magia, ¿no? Entonces, ¿cómo era posible que portara su ojo? Simplemente no tenía sentido de ninguna forma, que se le viniera a la mente en este momento. Decidió cuestionar al respecto. Háblame de ese ojo que mencionaste. ¿Cómo se veía? Su voz fue tranquila, no demostrando sus verdaderas intenciones. Su ojo se estrechó ante la respuesta del dragón. Va, como si tuviera la necesidad de responder tus preguntas, mocoso idiota. Por lo que a mí respecta pueden irse a la mierda tú, y ese dios tuyo, agarrados de la mano. Exhaló aire por la nariz cuando el dragón concluyó sus palabras, una leve risa de Akeno en el fondo quien ni siquiera miró. La gema en el brazo del incómodo Issei era más importante, o más bien su contenido molesto hasta ahora. Naruto, la voz de Rías emergió desde su lugar. Ella lo miraba tranquilamente, sus manos en sus caderas. Pero en el fondo sabía que tenía curiosidad ante las palabras del Sacred Gear en Issei.
Decidió responder sus dudas y las de todos antes de que siquiera las dijeran, para ahorrar tiempo. Quería hablar más con el lagarto. Era ciego antes de que mi maestra me secuestrara y me trajera aquí. Nací sin ojos, pero ideé una forma para ver usando mi chakra. Fue recién cuando me quitó la venda de los ojos en la casa de tu padre cuando vi por primera vez con uno. Pero desconocía que se trataba de los ojos de Dios, como dice la lagartija. ¿A quién mierda le dices lagartija? De un momento a otro, Issei había arrojado un puñetazo directo a su rostro, por la cercanía sucedió en un instante. Tomó sin problemas la muñeca del sorprendido castaño, su expresión atónita duró poco cuando comenzó a sentir sus huesos siendo aplastados ante su agarre de hierro. Cayó de rodillas momentos después, el metal crepitando ante su gran fuerza, Issei quejándose con los dientes apretados. Miró a Rías por un momento, su ojo rojo brillante se conectó con el suyo. Expresó lo que quería decir solamente con la mirada, ella asintió un momento después, lentamente. Su expresión se había tornado inexpresiva, seriedad absoluta en ella. Agradeció la percepción de su prima, sin duda sería de ayuda en otro momento. Lo repetiré una última vez, dragón. Háblame de ese ojo o le rompo el cuello a tu portador. Cuando concluyó su frase, tomó entre su mano pálida la garganta de Issei, quien abrió los ojos como platos ante la situación. Antes de que pudiera expresar su protesta evidente, la presión en su garganta le hizo abrir aún más los ojos, si eso era posible. Naruto se mostró apático ante la situación. No mataría al chico, solo haría creer al dragón que lo iba a hacer para que hablara de una buena vez. El resto de los miembros no estaba al tanto de sus planes, fue por eso que Kiba se levantó de su lugar, a Akeno y Koneko no les importaba mucho aparentemente. Naruto-san, no creo que hacer eso sea necesario, dijo, pero fue rápidamente silenciado por Rías. Déjalo hacerlo, Kiba-kun. Yo también quiero saber al respecto. Ella había levantado la mano en señal de que él se detuviera, lo que el rubio obedeció inmediatamente. Había una expresión preocupada en sus rasgos. Entonces lagarto, ¿qué será? Amedrentó. Issei tosió en su lugar, incapaz de hacer algo al respecto de su situación. Su mano restante había envuelto su muñeca, intentando apartarla de su garganta a como diera lugar. Los segundos transcurrieron con el crepitar del fuego en la chimenea cercana. Su ojo miraba directamente la gema brillante en el guantelete, su agarre no hacía más que fortalecerse a cada momento. Adelante, mátalo. Me meteré en tu trasero tan profundo que la boca te va a saber a mis escamas, mocoso demonio. Frunció el ceño ligeramente ante las palabras del dragón. Incluso en su situación seguía diciendo sus tonterías. Entonces sería así, bueno, era una pena. Rías de todos modos lo podría revivir, su acción le dejaría al dragón muy en claro cuán dispuesto estaba de saber al respecto. Apretó la tráquea en su mano dominante con toda la fuerza que tenía en ella, que no era precisamente poca. La sensación de los huesos crujir en su piel seguía siendo incómoda de sentir incluso a día de hoy, después de provocar la muerte de tantas personas solo con sus manos desnudas. El sonido de la tráquea de Issei romperse fue claramente audible, superando el crepitar del fuego activo. Los ojos de Issei se agrandaron aún más, por un momento. Luego fueron perdiendo lentamente su brillo. El cuello en su mano se había vuelto blando, como una masa caliente. Kiba se había levantado de su lugar, una expresión atónita en sus rasgos. Incluso Akeno había cubierto su boca en asombro ante lo que había hecho. Su expresión no cambió cuando soltó la garganta de Issei, quien cayó inerte al suelo. Solo su otra mano que seguía en su muñeca evitó que el resto de su carne impactara en la madera. Su ojo aumentó su brillo, intimidante rojo chocando con calmado verde en el guantelete aún activo que sostenía. Lo mataré las veces que haga falta, ella puede revivirlo de todos modos. Señaló con la cabeza en la dirección de Rías, quien tenía una sonrisa en su rostro, sus brazos cruzados bajo su busto y una pierna encima de la otra, en su actual asiento. Solo prolongas estúpidamente las respuestas que quiero escuchar, habla de una buena vez. Su voz estaba desprovista de emociones, pero no era como las otras veces. En esta ocasión, un mortífero tono estaba en ella. Dejaba muy en claro la falta de empatía que tenía por la muerte recién provocada con su mano. Algo que Rías admiró en su posición. Si Naruto pudiera leer los pensamientos, sabría que todo había salido de acuerdo al plan de la pelirroja. No del todo en su ejecución, pero sí en el resultado. Ella se levantó de su asiento, sus piernas bellas la llevaron lentamente al lado de su primo. Ignoró las miradas de tanto Akeno como Kiba en su andar. Incluso Koneko estaba prestando atención.
Se posó al lado de Naruto, observando el guantelete que aún sostenía firmemente. Verás, comenzó, una mano en su cadera, la otra se estiró para tocar con sus dedos finos la verde gema frente a su persona. No tengo intención de revivir a Issei. ¿Qué? Naruto la miró inmediatamente. Su pregunta escapó de sus labios sin darse cuenta, no creyendo lo que escuchó de su prima. ¿Eh? ¿Acaso creyeron que dejaría ese poder en manos ese inútil? No sé ustedes, pero creo que alguien más puede darle un mejor uso que él, ¿no lo creen? Su voz inocente era simplemente surrealista. Creyó honestamente que ella quería reclutarlo para que le sirviera como su mascota, vulgarmente hablando. Enterarse de que solamente era para quitarle su reliquia fue algo que no esperaba en lo absoluto. Lo siento amigos, pero no dejaré mi destino en manos de este niño. Tengo que cancelar mi boda y ese poder me será de utilidad, ya sabes, admitió, su rostro sonriente mirando la gema que era acariciada con sus dedos. Me utilizaste. Soltó la mano de Issei que cayó al suelo con un sonido metálico, se giró para ver a Rias directamente. Ella asintió, mirándolo a los ojos directamente. Así es, primo. Ella sonrió, jovialmente. Considéralo como el pago por ocultarle a mi padre tu pequeña escapada. Se quedó callado ante las palabras de Rias. Entonces también lo sabía, maldijo internamente. ¿Sabía ella el resto de la historia? Probablemente sí. Pero si no lo mencionaba, entonces no lo sabría. No indagaría más al respecto, en todo caso. Era mejor que el asunto se quedase así. No le gustó en lo absoluto que ella lo utilizara de esa forma. No mataba inocentes así como así. Lo hizo solamente porque sabía que ella podía revivirlo, de saber que haría esto ni siquiera habría dudado en dejar libre a Issei. Termina con tus malditos asuntos de una vez. Su mirada estaba clavada en el rostro sin vida de Issei y en el suelo. El chico acababa de morir, se asfixió ante su garganta rota. Se ahogó con su propia lengua en sus últimos y agónicos momentos, había escuchado las palabras de Rias. Su expresión estaba claramente molesta ahora. Sus manos formadas en puños. No te lo tomes tan personal Naruto, somos demonios después de todo. Utilizamos a las personas para nuestro propio beneficio, cuanto antes lo aceptes mejor será para ti. Rias se agachó para tomar el guantelete silencioso en la mano de Issei. Sus palmas fueron adornadas con un par de círculos mágicos en cada una. Comenzó a hablar en voz baja, realizando su conjuro para retirar la reliquia del cadáver. Naruto se alejó de ella, sin decir una palabra. Su conversación había concluido por el momento. Sus pasos lo llevaron lejos de ella, sin dirección en concreto. Su ojo posado en Akeno, seguramente ella fue quien le dijo a Rias en algún momento de su escapada. La nula confianza que tenía en la pelinegra había disminuido considerablemente. Kiba lo miraba, desaprobativamente. Rias sonrió cuando su conjuro concluyó. Un orbe verde rodeó el guante, que lentamente se disipaba en la nada. El orbe se despegó del cuerpo, flotando sobre el suelo de madera hasta elevarse a la altura de Rias. La pelirroja se levantó, estirando la mano hasta la esfera verde que conectó con su piel blanca. Nuevamente, un fuerte brillo verde invadió la sala, un viento igual de potente que el anterior se hizo presente desde su lugar. Nadie reaccionó ante la escena descrita, todos en sus pensamientos privados. Cuando el brillo desapareció junto con el viento del mismo modo en que llegaron, una Rias sonriente con la mano estirada se encontraba de pie. Su falda bailaba con el aire, sus muslos visibles claramente junto a su ropa interior negra. En su mano se encontraba el mismo guantelete rojo, verde y dorado, pero esta vez era notablemente distinto. No el hecho de que era más delgado por el cambio de cuerpo y adaptarse a su nuevo portadora en este caso, sino porque era directamente más grande. Ya no cubría solo la mano como sucedió con Issei, ahora cubría todo el brazo de Rias. Su sonrisa le partía la cara completamente. Al menos me darás mejor uso que ese tonto. La voz de Drake emergió, lentamente. Sonaba pensativo. Rias bajó su brazo, sus ojos azul verdoso observando el orbe verde brillante. Esa es la idea, Drake. Esa es la idea. El lugar quedó en silencio justo después. Nadie sabía qué decir al respecto de lo sucedido.